Bendecidos con toda bendición. Sean bienvenidos al Ministerio Internacional del Dios Vivo. Las predicaciones de las cosas espirituales. Una doctrina totalmente distinta, una doctrina diferente, que nos muestra las cosas tal y como son de lo que está escrito. O sea que todo lo que está escrito tiene una explicación distinta, diferente a como se leyó antiguamente. O sea, se leía conforme a la letra. Pero si no había una revelación de parte del Espíritu, entonces no había ningún beneficio. Dios tenía esto planificado de esta manera. Por eso es de que todas las cosas que están escritas tienen una interpretación, tienen una explicación distinta. En esta oportunidad vamos a hablar de la explicación de Dios. O sea, Dios explica las cosas a través de los que Él envió. Jesús de Nazaret fue enviado de Dios. Pablo fue una manifestación de una predicación de gracia, pero era Jesús de Nazaret el que le daba las instrucciones. En esta oportunidad, el Hijo del Hombre muestra la explicación correcta de todas las cosas que habrán de venir, dijo Jesús de Nazaret. Entonces, cuando Jesús de Nazaret dice, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si yo me fuere, os lo enviaré. Entonces, cuando hablamos del enviado de Dios, estamos hablando de una información, de una doctrina, no de un cuerpo físico. O sea, el cuerpo de Jesús de Nazaret no iba a volver más. Está bien claro. Entonces, ¿qué era lo que iba a volver? El conocimiento de la doctrina que se predicó. O sea, lo que es eterno es el conocimiento, la sabiduría que Jesús de Nazaret tenía hace 2000 años. Entonces ahora viene de nuevo el Cristo, viene de nuevo la salvación, viene de nuevo el conocimiento de la misma doctrina. O sea, la doctrina nace de nuevo, la doctrina resucita. Entonces, eso es la resurrección de los muertos. Le digo esto porque en la enseñanza vamos a ver esto claramente. Entonces, la doctrina es la que viene de nuevo y la que resucita. La persona que le toca o que Dios escoge, como aquí dice conforme lo escrito, el que Él envía para que dé la información, no tiene nada que ver con lo que es la sabiduría. Solo es una bocina, solo es un cuerpo usado para enseñar, para explicar la doctrina espiritual, o sea, los beneficios de Dios para su iglesia, para su familia. Entonces, para los que piensan que esta doctrina que se predica hoy en día en el ministerio del Dios vivo no tiene nada que ver con la de José Luis de Jesús. Le voy a explicar por qué. Porque la doctrina que predicó José Luis de Jesús era el entendimiento de algunas cosas de la gracia. Por eso Jesús de Nazaret dijo, tengo ovejas de otro redil, las cuales también debo traer. Quiere decir que Jesús de Nazaret le predicó a los judíos. Y entre los judíos murió. Pero después, por medio de Pablo, le da la doctrina que tenía que darle a los gentiles. La doctrina que Pablo le da a los gentiles no tenía ley. Y esa fue la enseñanza que José Luis de Jesús dio. Por eso José Luis de Jesús fue claro en decir, la gracia no es algo que se puede pasar predicando toda la vida o todo el tiempo. La gracia tiene un principio, tiene un desarrollo y tiene un fin, tiene un final. Entonces la gracia terminó. La doctrina del Dios vivo, esta no tiene ninguna escogencia en particular. Esta es tanto para judío como para gentil,
tanto para esclavo como a libre, tanto para hombre como para mujer. ¿Por qué? Porque Dios trata con las mentes. Dios no trata con cuerpos físicos. No, aquí es una sabiduría, un entendimiento. Entonces, por eso la gracia fue una cosa que predicó José Luis de Jesús, y después de esa gracia venía la transformación. La transformación es un periodo de tiempo que el ejemplo claro es el de un gusano cuando se convierte en mariposa. Cuando es gusano tiene una vida. Cuando viene la transformación tiene un proceso. Y cuando ya es mariposa tiene otra vida. Entonces la vida antigua, el proceso y la vida nueva. El proceso no le sirve de nada. O sea, solo sirve la vida vieja. Los que no quieren creer en la vida nueva se quedarán ahí. Y los que experimenten la nueva vida, experimentan la resurrección de los muertos. Entonces yo creo que con esa explicación estamos claros para poder entender o para poder entrar al entendimiento de las cosas que vamos nosotros a aprender hoy. Vamos a ver lo que es la explicación de Dios. ¿Por qué? Porque aunque esto lo enseñó Jesús de Nazaret, fue enviado de Dios. Lo que yo estoy enseñando hoy en día también es enviado de Dios. O sea, Dios es el que hace todas las cosas. Dios es todo, en todos y en todo. Entonces, vamos a comenzar para ver lo que es una explicación. Vamos a ir rápidamente al libro histórico de Mateo, porque está en la historia que narra Mateo de esos acontecimientos. Y vamos a ir al capítulo 13, versículos 31 al 36. Perdón, del 36 al 41. Mateo 13, 36 al 41. El 36 dice así. Es una historia que nosotros ya leímos, pero que en esta oportunidad le vamos a dar otro giro, otro entendimiento. O sea, es el mismo entendimiento, pero con otra explicación. Entonces dice así. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Aquí los discípulos querían una explicación de la parábola de la cizaña del campo. Ahora yo le digo esto. Todas las parábolas tenían una explicación. Todas las formas de doctrina o de enseñanza de Jesús de Nazaret no era así en la letra como se lee. No, tenía una explicación. Voy a ser breve en esto. Cuando terminemos de leer esta parte, se va a hablar de lo que es el fuego que consume, y ese fuego es sinónimo simplemente de que algo desaparece. No que comience a arder físicamente, sino que desaparece. Entonces, dice así. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. O sea, es el sembrador. ¿Qué es sembrar la buena semilla? Es una palabra, o sea, no es semilla física. No es semilla como la pepita que nosotros conocemos de cualquier cosa. En este caso está hablando de trigo y de cizaña. Esa era la parábola que Jesús de Nazaret expuso, que se conoció como la parábola de la cizaña del campo. Entonces, respondiendo, él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, hablando de este tiempo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Quiere decir que en este tiempo el Hijo del Hombre iba a predicar y se iba a manifestar el fruto del trigo y la cizaña. La cizaña es lo que no sirve y el trigo es lo que sirve, lo que interesa, el beneficio. Pero los dos crecen en el campo, o sea, los dos están en el mundo. Los hijos de Dios y los hijos que no creen, no son hijos de Dios.
porque la predicación es para formar hijos de Dios. Entonces dice, los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Vamos a terminar. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, que este era el ejemplo, dice, y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. No quiere decir que va a haber ningún fuego físico. No fuego que calienta, que quema, que desaparece. No. O sea, todo esto que está aquí está representado por símbolos visibles. Entonces, dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y que le hacen iniquidad. Entonces, quiere decir que la palabra del Hijo del Hombre simplemente es echada como una semilla. O sea, se da, se explica. El que la quiera recibir, obviamente se va a manifestar como hijo del reino, como hijo de Dios. Y el que no, se va a manifestar como cizaña. Y esto es todo. Entonces solo va a salir trigo y cizaña. No hay otra cosa. Aquí no hay medias, que a veces sí, que a veces no, que tal vez, que no. O cree o deja de creer. Sí o no. Negro o blanco. Luz o tinieblas. Entonces todo lo que está escrito tiene un significado en el reino espiritual, en el conocimiento de doctrina. Porque todo es por una palabra, por una enseñanza que entra por el oído, que no se puede ver. O sea, no es lo que se ve, sino lo que no se ve. Bueno, entonces ahora vamos a pasar rápidamente al entendimiento de lo que Jesús habló acerca de la autoridad del Hijo del Hombre. O sea, la autoridad que el Hijo del Hombre tiene hoy en día, no lo que predicó Jesús de Nazaret hace 2000 años. No, eso lo dejó ahí, quedó como historia, y la historia pues se dio en que todos lo leyeron conforme estaba escrito, sin ninguna explicación. Pero ciertamente Dios manda una explicación a través del Hijo del Hombre. Es lo que Jesús anunció hace 2000 años cuando le explicó la parábola a sus discípulos de la cizaña del campo. Ahora vamos a leer esto. Juan 5:19, para los que llevan esto en su casa como lectura, pueden leerlo ahí. Juan 5:19 dice así, 5:19 al 29. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. O sea, cuando venga el Hijo del Hombre, Él no va a poder hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también hace el Hijo igualmente. Porque la doctrina que dio Jesús de Nazaret hace 2000 años era la doctrina del Padre. Por eso es que el Hijo va a ver lo que hizo el Padre hace 2000 años y os lo hará saber. Lo que dijo Jesús, tomará de lo mío y os lo hará saber. Porque todo lo que es mío, el Padre me lo dio, y todo lo que es mío es del Padre, y lo que es del Padre es mío. Quiere decir que era lo mismo en cuanto a doctrina. No está hablando del cuerpo físico de Jesús, está hablando de la sabiduría y la doctrina que se impartió hace 2000 años. Entonces dice, todo lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Hay algunos que a través del entendimiento ya se están maravillando cómo se le puede dar una interpretación correcta a la prédica de Jesús de Nazaret, que fue dada hace 2000 años, que nadie le pudo sacar beneficio. Nadie, ninguna religión, porque todos lo leyeron
conforme a lo que estaba escrito. Por eso todos se imaginan, hasta en la gracia, se imaginaron que el Vaticano iba a arder con un fuego físico. No, el fuego de destrucción que va sobre el Vaticano es simplemente una figura. Eso va a desaparecer cuando se den cuenta todos que toda esa predicación era una mentira. La predicación que hizo la religión. ¿Por qué? Porque ellos no crearon hijos de Dios. Ellos lo que formaron fue hijos de pecado, hijos de desobediencia, hijos del malo, que ciertamente cuando viene la doctrina de verdad se manifiestan como cizaña. Entonces dice: de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Pero el Hijo da vida no por sí mismo, sino por la doctrina que predica. Esta doctrina lo trae a vida, porque en ignorancia están en muerte. Cuando vienen a esta doctrina, Jesús le llamaba vida nueva, vida eterna. Las palabras que yo les doy son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha, dijo. Allá en Juan 6:63. El espíritu es el que da vida. O sea, esta doctrina le da vida. Si no la quiere, pues no importa. Se quedará como está y punto. Pero el que la recibe comienza a tener una información que lo hace vivir de una manera diferente. Nadie puede experimentar lo que es vivir sin pecado o vivir como hijo de Dios si sigue la religión. Porque nadie cambia haciendo las mismas cosas. Entonces dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo es el que habla, el Hijo es el que explica, y el Hijo es el que emite juicio. Ahí le va esto: si usted lo quiere creer, es hijo; si usted no lo quiere creer, no lo crea, y es cizaña, y punto. Entonces dice: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Quién envió al Hijo del Hombre? El Padre. ¿Quién era el Padre? Jesús de Nazaret, porque él decía ya: si yo me voy, os lo enviaré. ¿Quién era él para enviar a otro? Está hablando el Padre, no está hablando Jesús de Nazaret. Está hablando el Espíritu que está dentro de él, que es el Padre. Entonces dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Está bien claro? Ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque estaba en ignorancia. Con su palabra entra a tener la sabiduría de Dios, que es lo que aquí está oyendo, lo que aquí está escuchando, que cuando esto llega a su mente y usted va a actuar de esta manera: de veras, estuve en la religión y nada bueno conseguí. Estoy escuchando ahora las palabras de este ministerio y me estoy dando cuenta que esta doctrina limpia mi conciencia. Esta doctrina me mantiene una forma diferente de pensar como hijo. Que no tengo que estar orando, que no me tengo que estar hincando para que mi padre me dé algo, que simple y sencillamente aprendo a tener las cosas que el Padre me ha dado como el beneficio que es mío. Es bien sencillo, pero nadie lo puede experimentar si no oye esto. Entonces dice: mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Físicamente, ¿cómo un muerto puede oír? No está hablando de muertos que dejan de respirar, que se murieron en la pandemia. No está hablando de esos muertos. Está hablando de muertos espirituales, muertos que no tienen vida porque no tienen la palabra. O sea que la palabra muerto no necesariamente tiene relación con los que están en el cementerio o en los sepulcros.
No, un muerto caminando es un muerto espiritual que no ha oído la palabra de vida. Y si no ha oído la palabra de vida, no ha resucitado, por lo tanto sigue muerto. Yo creo que esta explicación está más que clara. Solo el que es la palabra necio no es la adecuada, muy rebelde al querer oír esto, sigue en su necedad. ¿Por qué? Porque es cizaña. Ese lo sembró el malo, le metió eso en la cabeza, esa doctrina. Y entonces obviamente con eso él es feliz. Porque como dijo una vez un predicador, si felices están los sapos bajo las piedras, porque no saben que hay otra cosa. Bueno, entonces dice, el Hijo de Dios, los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, o sea, en su mente, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. O sea, yo no puedo predicar esto si yo no tuviera la vida como doctrina, como enseñanza. O sea, yo para poder enseñar esto lo tengo que vivir, lo tengo que experimentar. Entonces yo tengo la vida en mi mente. Yo puedo decir con certeza que soy hijo de Dios porque conozco esto. Si no lo conociera, no lo explicara. Entonces ahí es donde usted tiene que comenzar a maravillarse. Que qué inteligente sería yo si de mi entendimiento hubiera venido esto. Entonces dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así como lo tenía Jesús de Nazaret, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Búsquelo en su casa, está en su misma Biblia. ¿Cuál era el problema? Que el cura nunca le dijo esto, no le conviene. El pastor evangélico ese ni lo sabe. Bueno, el cura tampoco. Entonces quiere decir que nunca le dieron a usted la palabra correcta. Nunca le dieron a usted una enseñanza que le diera vida. Nunca le enseñaron que usted es un hijo de Dios con fundamento, con convicción en su cabeza. Muchos pueden decir que son hijos, pero al rato están de rodillas, al rato están en oración, al rato están en un montón de prácticas que no llevan a ninguna parte porque en su cabeza están vacíos. Entonces dice, también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto él es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. La gente se imaginaba a los muertos, esos que están en un sepulcro físico. No, esos ya no tienen ni oídos, esos ya hay uno solo los puros huesos, eso es imposible que puedan oír. Solo ahí se puede dar cuenta cómo le vieron a la gente la cara de ignorantes, la religión. Pero como no se conocía otra cosa, cuando usted comienza a conocer esto, se da cuenta que allá lo tenían engañado, dormido, embrujado, con unas enseñanzas que heredamos de nuestros padres, porque yo así lo heredé también. A mí de niño me llevaban de pequeñito a la iglesia católica y bueno, entonces no voy a contar la historia de mi vida. Simplemente usted tiene su historia propia de saber cómo le enseñaron, cómo lo engañaron y cómo hoy en día mira muchos hasta cargando esos cajones para arriba y para abajo, cuando la palabra de Dios es clara, que usted no tiene que andar cargando nada. Usted lo que tiene que tener es un conocimiento doctrinal en su cabeza que lo lleva a vida eterna, lo va a llevar a reposo, a descansar de todas esas fastidiaderas que le dio la religión. Seguimos diciendo, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. O sea, ¿qué es hacer lo bueno? Oír la palabra, creerla. Y eso le va a dar un sistema de vida diferente que se llama una vida nueva, no dada por un hombre. Está claro que si la palabra esta fue inspirada o escrita por Dios, claro, usando hombres. Entonces, esto es lo que le da beneficio. Ahora le digo, en cuanto a la letra, usted puede averiguar quién hizo la Biblia, quién la escribió, quién puso esto, en dónde las... Pero esto no es el beneficio. El beneficio es que esto, cuando llega a su cabeza, cuando llega a su vida, cambia su forma de vivir. Entonces dice,
Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Jesús de Nazaret lo dijo de esta manera. Vino la luz al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque a Jesús nadie le entendió, nadie le creyó. Ahora es que se manifiestan los hijos de Dios porque es a través de un proceso. Con Jesús de Nazaret no habían venido los gentiles, entonces quiere decir que el evangelio no era para todos. En ese momento eran solo los judíos los que lo habían oído. Faltaba que oyeran los gentiles, lo que predicó Pablo. Y ahora que ya gentiles y judíos tienen sus doctrinas por separado, viene el Hijo del Hombre y los une. Esta no es para judíos, esta no es para gentiles, no, esta es para todos. Cuando Dios el Padre sea todo, en todos y en todo. Así pues, fue un honor, fue un privilegio llevar las palabras de mi Padre a todo aquel que desde antes de la fundación del mundo escogió Él para que fuera su hijo y disfrutara de los beneficios de su herencia. Así nos despedimos como siempre, bendecidos con toda bendición.